Hola, hola, hola. Buenas, buenas noches. Dios le bendiga en esta hora. Es el deseo de mi corazón. Y les voy a invitar a tener una pequeña reflexión de la palabra en en esta hora. Y vamos a buscarla ahí en el libro de Juan, capítulo número 5. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aleluya. Dios bendiga esta palabra. Aleluya. Grande y misericordioso tú eres, Jesús. Te pedimos que tú nos des la guianza para poder llevar a cabo esta palabra. Aleluya. Nos cuenta la Biblia que había en Jerusalén un estante llamado Betesda, que significa casa de oración o de compasión. Vamos a ver aquí en esta meditación, en esta reflexión, 5 puntos. Dice la palabra que había un estanque, pero que había una gran multitud. Dice la palabra, nos cuenta que alrededor de aquel estanque había una gran multitud. Había muchas personas que estaban allí reunidas en aquel lugar. Todos los que estaban allí, dice que padecían de enfermedades. Todos tenían algún problema. Y allí había muchas personas. La Biblia no especifica la cantidad de personas que había en aquel lugar. No se nos dice con exactitud la cantidad de personas, el número de personas que había en aquel lugar. Pero dice que aquel estanque tenía 5 pórticos o grandes espacios donde se podían reunir una gran multitud de personas. Evidentemente, el estanque era conocido por un lugar de milagros y sanidades. Dice la palabra, y vemos el punto número 2, que un ángel descendía. Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua. Y aquella persona que entrara primero quedaba sana de cualquier enfermedad. Muchas personas en aquel lugar esperando el movimiento del agua, pero cuando aquella agua era agitada no podían entrar 5, ni 10, ni 6 personas. Solo podía entrar una persona y ser sana. Y podemos ver que dice que había una gran multitud de personas. Pero a pesar de que había una gran multitud de personas en aquel lugar, cada persona que estaba allí tenía un propósito. Cada persona que estaba allí quería alcanzar su propósito. Y este propósito era llegar, entrar primero que la otra persona al estanque y ser sana. Y a pesar de que habían tantas personas en aquel lugar, cada persona que allí estaba sola, porque no tenía la ayuda de la otra para poder entrar hacia el estanque. Podemos imaginarnos
¿Cómo sería aquel lugar? Podemos imaginarnos las personas tratando de entrar primero, tal vez empujándose, o no sé cuántas cosas se estarían haciendo en aquel lugar para poder llegar hasta allí y poder entrar dentro del agua primero que la otra persona. A veces nos pasa y podemos llevar esta historia al mundo secular. A veces en la vida tenemos problemas y pasamos por situaciones en las cuales no tenemos la ayuda de una persona a nuestro alrededor. Porque hay muchas personas hoy en día que están también como estas personas que estaban allí reunidas en aquel estanque. Todas tienen un propósito, y es alcanzar ese propósito, esa meta, sin importar qué tenga que hacer para llegar a donde quiere llegar. Y a veces vemos hasta personas que le hacen daño a otras para poder alcanzar ese propósito que tienen. Y a veces pensamos que estamos solos. Y no estamos solos porque tenemos a Dios. Pero a veces Dios está frente a nosotros como estaba en aquel estanque y las personas no le veían. A veces nosotros tenemos problemas y pasamos por situaciones y le pedimos a Dios, pero Señor, aleluya, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú no respondes? Y Dios está ahí frente a nosotros, pero nosotros no le vemos. Dios nos está dando la respuesta a nuestro problema, pero nosotros no la vemos. Déjame decirte algo. No hay que esperar, no hay que ir a un estanque, no hay que esperar que un ángel descienda de tiempo en tiempo a agitar un agua, porque tenemos a Jesús, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida, aquel que derramó su sangre para que tú y yo pudiésemos ser salvos, para que tú y yo pudiésemos ser sanos. Aleluya. Solamente tenemos que pedirle a Él. Solamente tenemos que mirar a Él. Solamente tenemos que enfocar nuestra vista en Dios. Aleluya. Y vemos el punto número 3 que dice, los débiles pierden. En aquel estanque habían personas, todos estaban enfermos, pero habían unos que tenían una enfermedad, pero otros tenían otras. Habían ciegos, paralíticos, cojos. Unos eran más fuertes que otros. Y los fuertes siempre iban a tratar de entrar primero y los débiles se iban a quedar atrás. Déjame decirte algo, hermano. Dios no nos ha llamado para ser débiles. Dios nos ha llamado para ser fuertes. Y por eso tenemos que agarrarnos de sus promesas y pedirle a Dios que nos haga fuerte en nuestras debilidades, para que entonces podamos seguir adelante, y nadie nos pueda pasar por encima, porque tenemos a Dios que está en la otra punta, en la otra esquina, esperando que tú y yo lleguemos a donde está Él. Tenemos que ser fuertes. ¿Y cómo somos fuertes? Cuando nos agarramos de Cristo. ¿Cómo somos fuertes? Cuando nos agarramos de Dios. Aleluya. Pero tenemos el punto número 4 que dice el paralítico. Y dice que allí se encontraba un hombre paralítico que llevaba 38 años enfermo. Dice que este hombre llevaba 38 años con esta enfermedad, padeciendo de esta enfermedad. Esto significa que estaba enfermo antes de que naciese el Salvador. Antes que naciese Jesús, ya este hombre estaba enfermo. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Dice, pero al fin llegó la sanidad a la vida de este hombre. Y no llegó por medio de que tuvo que meterse en el estanque, porque este hombre estaba en el estanque. Este hombre estaba rodeado de muchas personas en aquel lugar, pero era un hombre débil, era un hombre que padecía de una enfermedad paralítica y no podía caminar, tenía que arrastrarse, y en lo que él se arrastraba y llegaba al estanque, otra persona descendía a las aguas primero que él. Entonces él nunca iba a poder
ser sano. Nunca iba a poder llegar a entrar al estanque porque siempre alguien iba a entrar primero que él. Pero a pesar de que las personas lo veían en la condición en la cual él se encontraba, nadie lo ayudaba. Nadie lo tomaba de la mano y le decía, ven, entra al estanque para que reciba la sanidad. Pero recibió la sanidad por algo mejor que por aquella agua. Recibió la sanidad por el mismo Jesús que estaba en aquel lugar. Dice que Jesús lo vio y le dijo, y le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le dice, y este hombre le contesta, no tengo quien me meta en el estanque. No tengo quien me meta en el agua cuando el agua se agita. Porque mira mi condición. Pero este hombre no sabía con quién estaba hablando. Este hombre no sabía quién le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Sano. Y fue sano por el mismo Jesús, por aquel del cual dice que si bebemos de su agua, nunca más volveremos a tener sed. Y cuando habla de agua, no habla de que nos vamos a tomar un vaso de agua, no, está hablando de su palabra. Está hablando de su palabra. Este hombre recibió la sanidad. Y quiero decir, y ya para terminar esta reflexión, en el punto número 5, que hay iglesias hoy en día que están peor que las personas de este relato. Hoy en día hay iglesias que están peor que el paralítico que estaba en aquel lugar, porque están postradas, están enfermas, están paralizadas. ¿Por qué? Porque no se han enfocado verdaderamente en la palabra de Dios. Se han enfocado en otras cosas y no se han enfocado en llevar la salvación, en hablar acerca de la salvación, en hablar la verdadera razón por la cual vamos a ser salvos. Están postradas porque no salen a llevar el mensaje de salvación. Están postradas porque no predican, no evangelizan, no hablan acerca de la salvación, no hablan de las cosas que deben de hablar y se enfocan en otras cosas. Déjame decirte algo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en este momento, no importa lo que hayas hecho, no importa quién tú seas, no importa nada, Dios te puede sanar. Dios puede sanar tu vida, tu alma, tu corazón. Dios puede perdonar tus faltas y tus pecados. No importa. No importa lo que hayas hecho, la cosa más grande que hayas hecho, Dios te quiere perdonar. Solamente tienes que creer en Él y aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Simplemente haciendo una pequeña oración, aceptándole como Señor y Salvador. Solamente diciendo, Señor Jesús, te recibo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida y perdones mis faltas y mis pecados y me hagas una nueva criatura. Dios te bendiga en esta hora, apreciado hermano. Espero que nos veamos en la próxima reflexión. Dios te ama. Aleluya.